Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien ahí en sus casitas, calentitos en la comodidad de su hogar y como siempre esperando una nueva clase dirigida a todos ustedes, los adultos mayores de la comuna y no tan solo de la comuna de Quillón, sino que todos los que quieran sumarse, bienvenidos son a esta nuestra casita aquí en el Polideportivo de Quillón. Así que espero estén súper bien. Ahora ya, enfocándonos netamente a nuestro público más fiel que acá en Quillón. Les quería comentar sobre la tareita que les di el otro día, el anagrama. Anduvieron súper bien, los felicito. Todos los que me han llegado hasta ahora, algunos le han faltado una que otra palabrita, pero en realidad la han logrado sacar casi todas. Yo diría que del 100% que me ha llegado, el 90% ha logrado sacar toda la tarea. Y ustedes saben que eran bien difíciles, las palabras eran súper largas, con hartas letras. Casi 10 letras yo creo que tenían la mayoría de las palabras y lo lograron hacer. Así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones por la responsabilidad que han tomado, por la gran mochila que se han puesto al hombro, por estar aquí acompañándonos siempre, todos los días, todas las clases, todos los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Yo sé que hay algunos que posiblemente no pueden seguirle en ese horario, pero me avisan, profesora, hoy día no puedo, pero la voy a hacer en la tarde o la voy a hacer mañana. Y así también como la señora Eloísa, que la hace de repente, repite las clases y las hace, no sé, 4 veces a la semana a lo mejor posiblemente. Entonces, súper bien. Felicitaciones a todos. Yo estoy orgullosísima de ustedes, así que ahora estos días estamos con lluvia, pero a motivarse porque ya va a salir el sol y se nos viene nuestra caminata. Yo tengo ya como 12 inscritos, creo. Entonces recuerden que los que se motiven tienen que decir ahora, ya, yo quiero. Ya hasta el viernes hay inscripciones. Ustedes saben que ya después no se va a poder por el tema de los protocolos que hay que seguir. No se pueden muchas personas, como va a ser al aire libre. A lo mejor sí se pueden un poco más de personas inscribir, que si fuera un espacio más pequeñito, pero no es tanto tampoco, porque aparte de ustedes tenemos que sumarnos nosotros, las personas que los van a ir acompañando, los que van a estar en el staff entregándole alguna agüita, alguna ayuda técnica. Entonces no se pueden juntar tantas personas, ¿ya? Ahí se reduce un poquito el número, pero yo ya tengo a varios inscritos, los otros grupos también, hay varios entusiasmados y motivados por salir a caminar todos juntos. Yo creo que lo que más tiene que llamar la atención, a lo mejor no tanto salir a caminar, pero sí volver a juntarse, volver a vernos, a reunirnos, no tan cerquita como antes, pero ya por lo menos nos vamos a poder ver ahí y estar reunidos en el mismo lugar. Ya, ahora empezamos con la clase del día de hoy. Primero movilidad articular, ustedes ya lo saben, cuellito, y de ahí comenzamos a bajar. Vamos, movilidad articular, cuellito en péndulo, mueva. Vamos moviendo el cuellito, movilidad articular de un lado al otro. Vuelvo la cabecita al centro, suavecito el movimiento, giro de un lado al otro. Vamos, moviliza su cuellito. Si usted va a realizar estos ejercicios, esta movilidad articular todos los días, da lo mismo si empieza de un lado al otro, si va de arriba abajo, si pega orejita, da lo mismo el orden de ese tipo de ejercicio. Lo importante sí es que siga el orden de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora sí, pegamos la orejita al hombro, mueva suavecito el cuello. Vuelve la cabecita al centro, voy arriba y abajo. Vamos, suba lo más que pueda sin mover. Cuando voy arriba con la cabeza no llevo la cadera adelante, sino que se mantiene ahí quietita. Me concentro en la movilidad del cuello solamente, ¿ya? Bien amplio el movimiento. Quedo en el centro, vamos, hombros arriba y abajo. Sube esos hombritos. Lleve arriba y abajo. Ahora sí nos vamos arriba y atrás. Mueva con ganitas esos brazos. Vamos. El otro día me llegaron unas fotitos de la señora Anita, que estaba en su casa con su nieta haciendo las clases. Así que si ustedes también tienen ahí alguien en sus casitas que lo acompañe, a su familia, a su nietecito chiquitito también, hay que
dar el ejemplo, como yo siempre les digo. Cambiamos la movilidad articular. Y qué mejor ejemplo que ustedes, que son ahí los patriarcas y los matriarcas en sus casas. Tienen que dar el ejemplo haciendo actividad física. Así que invítenlo a todos también. He sabido que hay algunos esposos que se han sumado, hombres que se están sumando también a nuestro taller. Así que súper bien. Bienvenidos, como siempre yo les digo, todos acá son bienvenidos. Vamos, estire y llegue al hombro. Movilidad articular de muñeca. Concéntrese solo en la muñeca, no en hacer el movimiento grande. Chiquitito ahí. Bien, el círculo de muñeca hacia adentro. Vamos, hacia afuera. Mueva, sobre todo los que son fanáticos del tejido. Cada cierto ratito cuando están tejiendo tienen que hacer alguna movilidad articular. Vamos. Abra con fuerza. Toque, uno por uno los deditos. Ahí sí, miren. Aquí se ve bien. Ahí sí, los deditos, uno por uno. Muy bien. Bajamos un poquito más. Ya vamos en la cadera. Bien grande el movimiento. Separe esos pies, no esté aquí con los pies juntitos moviendo. Sepárelos y giramos hacia un lado. Vamos hacia el otro. Caderita. Mueva de un lado al otro. Mueva. Al ritmo de la música si quiere. Ahora movilizamos adelante, bajo tronco, acuérdense, bajo derechito, no encorvo la espalda, como si la cadera fuera una bisagra que se cierra. Y ustedes saben que ahí el cuerpo se mantiene recto, no la espalda curva, sino que derechito, baja y sube. Vamos. Yo espero ya durante la semana empezar a comunicarme con los que participaron de la actividad de nuestro desafío que hicimos del adulto mayor, nuestro desafío de equilibrio, para empezar ya a gestionar la entrega de las bandas, de su incentivo, para que la próxima semana ya podamos entregar con las banditas elásticas en las casas, si Dios quiere. Vamos hacia un lado, porque ahora no es cosa como que yo les diga, ya vengan mañana a buscarlos todo al polideportivo, sino que hay que seguir algunos protocolos, ahora hay que esperar a ver que nos den el visto bueno. Vamos al otro lado y ahí nosotros les podemos avisar a ustedes qué tienen que hacer. Vamos. Pie en círculo. Si me cuesta mucho estar arriba, lo hago en el piso, pero siempre tratando de hacerlo arriba, sin apoyo. O si necesito un apoyo pequeñito, tengan ahí a mano una silla, a mano la pared, lo que sea para ayudarse en caso que pierdan el equilibrio. Cambio. Comenzamos con el baile. Lado a lado. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que lado. Nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Vamos atrás. Bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores.
lado. Para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Si somos simples corazones. Suba su brazo. Bajo. Somos simples corazones. Vamos al Yo te lado. confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Atrás. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. 2. Aunque es muy tonto para hacerte una promesa, voy a poner todo. Vamos, lado a lado. Estire ese brazo. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Quedamos con los brazos arriba. Bajo. Voy cambiando de arriba a abajo. Y no fue en vano todo Lado. lo que te he esperado. Yo soy un simple corazón. Sienta la música y si quiere, cante en su casita también. Para darte aquí guardado. Quedo. Quiero bailar contigo Tomo aire. hasta que te enamores. Votos. Y nos vamos atrás. Que sembremos nuestros sueños sobre errores. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todo. Eso, vamos, vamos, todos bailando en la casita. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Si somos simples Lado. corazones, somos simples corazones, somos simples corazones. Tengan a mano su agüita. Simples corazones. Vamos, vamos. Marco ahí en el puesto. 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really Vamos, sube un don't poquito más el wanna brazo. be a buzz like I had last week. I must stay deep, 'cause talk is cheap. I like Prepare esos pies que nos vamos al lado. and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. Suba, mantengo arriba. You are really bad, you Marque my con el boy. pie. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing it. Nos fuimos. A little bit of Monica, Pie, pie, pie. a little bit of Erica by my side. Vuelvo. All I need, a little bit of Pie fundamental para el desplazamiento. Vamos. Hágalo a su ritmo. Mary all night long. Vuelvo. Here I am. A little bit of you makes me your man. Vueltita. Desplazamiento. Al otro lado. Muévase, muévase. Que suenan esos dedos. Up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take No sé one si se step escucha que a mí no left suena. and one step right. One to the front and one to the Subo side. brazo. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you No, doing fuimos it. al lado. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit Eso. of Rita, all I Pie, 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 vamos. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Al otro lado, Jessica, here I vuelvo. am. A little bit of you makes me your man. Avanzó. Oh. Acuérdese que cuando haga actividad física tiene que tener
todo el lugar en el que va a trabajar despejadito. Vamos al otro lado. Trumpet. The trumpet. Vamos. Mambo number 5. Quedo. Me desplazo. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little Bien. bit of Rita's all Voy de un lado al otro. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. Vamos, vamos, sienta la música, disfruta el baile. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Quedo. All to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Subo. Arriba esos brazos, llévenlos lo más arriba que pueda. Estire. Suba, suba. Mantenga arriba. Cambiamos, tome agüita. Vamos, quedamos ahí. Marchen. Vamos al lado. El fin de semana se deja ver. Es abro, abro, junto, junto. Abro, abro, junto, junto. Al lado. La manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta la Quedo en el puesto. Y hago palmitas. fiesta pa' tu boquita. Vamos, vamos, que suenen esas palmas en sus casas. Nos vamos al otro lado. Señorita, que la marea está picadita. Y la mordidita. Una mordidita, una mordidita, ¿De qué la mordidita? De tu boquita. una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Claro. Labios, mis dientes, Abro, abro, junto, junto. pastel. Ahora sí, póngale un poquito más de baile. Tu cuerpo destila tequila y miel. Lado. Puso la manzana fue para morder. Voy adelante con cadera. Cambio de lado. Cerrito hasta el amanecer. Y preparo esas palmitas. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Me devuelvo. Señorita, que la marea está picadita. Y la mordidita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. ¿De qué? De tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¿Cómo eres? Foto. Preparo esos brazos. Lado. Eso. Que la marea. Y Mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. baje. Arriba. Vamos, palmita. Y tome agüita, tome agüita. Vamos. Suba, suba ese paso.
adelante. Y al lado. Nos vamos en 4 tiempos. 1, 2, 4. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4. Cuente en su casa. Adelante. Lado. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuente, cuente, cuente los pasos. Lado. Vamos al lado. Atento, nos vamos con 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, sigo, sigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quedo. Marche. Suba. Vamos. Quedo más arriba. Bien. Yo sé que ustedes están haciéndolo súper bien en sus casas. Quedo abajo. Levanto talón. Ahí se ve bien. Eso. Levante talón. Levante sus talones. 1 y 1. Nos fuimos al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siga, siga. Mueva, mueva. Marche, incorpore brazo en el movimiento. Vamos, vamos. Súper bien, mantenga el ritmo. Suba. Levante esa rodilla, vamos, yo sé que usted puede. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mantengo ahí el pasito, vamos, vamos. Si quiero, en cualquier momento descanso, voy a tomar agüita y sigo con la clase. Vamos. Comenzamos ya a doblar un poquito las rodillas. Comenzamos a incorporar ya la cintura. Prepare esos pies que nos vamos adelante. Cambio. Subo. Quedo. Mantenga ahí en el puesto.
parece que nos vamos a ir manito en la cintura hacia el lado 4 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Repito. 2, 3, 4. 2. Desplazo hacia el lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nos vamos a un lado. Sigo. Quedo ahí en el centro. Espero que haya pasado el frío de este día. Vamos, vamos. Muy bien, un aplauso gigante para todos ustedes. Terminamos la primera parte de la clase, hemos terminado recién ya la activación. Ahora estamos con el cuerpo listo para realizar nuestros ejercicios. Hoy día solo vamos a necesitar una silla, ¿ya? Nada más que eso para el día de hoy. Una sillita, tomen agüita, hidrátense súper bien. Vamos, igual aquí voy a tomar agüita. Mientras ustedes van a buscar su silla, yo los espero acá como siempre. Hacemos un poquito de hora. Antes cuando hacíamos esta pequeñita pausa en nuestra rutina, ustedes aprovechaban de conversar entre ustedes, se reían, tiraban la talla y me hacían esperar un rato porque se ponían a conversar cosas importantes, sí, no todo era risa, cosas importantes del grupo. También a veces, entonces yo siempre les daba un tiempito para que se pusieran de acuerdo mientras estaban realizando sus actividades, porque ustedes también saben que tienen muchas actividades. Ahora ya lamentablemente las cosas han cambiado un poco, pero lo bueno que sí podemos seguir teniendo, la voy a dejar aquí al ladito, podemos seguir teniendo actividades para todos ustedes, actividades que los acompañen, actividades que los hagan sentirse partícipes de todo esto que estamos formando con mucho cariño, yo siempre les digo, para todos ustedes. Así que aquí también estamos nosotros mientras ustedes, yo estoy sentada acá, pero están ahí todos los chiquillos acá arreglando las cámaras, el sonido, para que todo esto pueda salir bien y les pueda llegar súper bien a sus casitas también. Así que no piensen que yo soy la única que está aquí sentada trabajando, haciendo algo, sino que hay mucha gente detrás también de esto que está ahí pendiente para que les pueda llevar la clase a la comodidad de sus hogares. Ya, ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a trabajar más enfocado a la parte media, donde están todos los músculos aquí estabilizadores de la cadera. Así vamos a hacer un poquito de fortalecimiento de la zona media. También vamos a trabajar las piernitas harto, que por lo general en porcentaje se estima que es más alto la fuerza que uno pierde en las piernas, así como va avanzando en edad, que la fuerza o la movilidad que puede perder del tren superior. Así que por eso es tan importante que ustedes trabajen de la cintura hacia abajo, ¿ya? Por eso cuando ustedes ya vayan viendo que ya no se quieren parar y ya no pueden pararse con la rapidez que lo hacían antes o con la facilidad que lo hacían antes, hay algo que está fallando y hay algo que hay que trabajar, porque si no hay ninguna enfermedad, no sé, alguna artritis, una artrosis, cadera, que influya en la musculatura que se le está debilitando. Los adultos mayores tienen que comer también harta proteína, consuman carne, consuman legumbre. A los adultos mayores al final les gusta más las legumbres que a la juventud. A mí al menos me encanta. Pero consuman harto los alimentos que le dan en el consultorio, consúmanlos, son súper fortificados, traen hartas vitaminas, todo lo necesario para que ustedes también estén súper bien. Así que aprovechen esa opción que le están dando también. Ya, primer ejercicio. Sentaditos, voy a llevar la pierna extendida y voy a separar y voy a juntar. Voy a separar y voy a juntar.
Ese que va a ser nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer 7 por pierna, vamos a descansar y después lo vamos a repetir nuevamente, ¿ya? Espalda, va derechita, atrás pegadita en la silla. Pie extendido. 1. Vuelvo, no se apuren a hacer el ejercicio. 2. Vuelvo. 3. Vuelvo. 4. Aquí posiblemente también están sintiendo el cuádriceps. 5. 6. Aguanten las 7. Vamos, ahí sí. Vuelvo. Aquí el cuádriceps está en constante contracción. Cuando yo tengo la pierna arriba, mi cuádriceps, ahí si ustedes se lo pueden tocar, a lo mejor se siente un poquito más duro que cuando está la pierna descansadita. Ya, ahí va a estar en contracción, entonces está trabajando también, pero a la vez estamos también incorporando en el movimiento los músculos estabilizadores de la cadera. Voy adelante. Separo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso un poquito. Si quieren, muevan sus piernitas ahí por mientras. Después nos vamos a poner de pie. Así que vamos a trabajar tanto sentados como de pie, para que estén preparados. Las personas que tienen riesgo de caídas, que ya en este año han sufrido alguna caída y se están recuperando, ya están recuperados, con mayor razón tienen que realizar este tipo de ejercicios. Vamos. 1. Vuelvo. 2. 3. 4. 5. Yo estoy segura que el cuádriceps les duele harto. 6. 7. Bajo. Vamos al tiro con la otra pierna. 1. Espalda derechita. Mantengan siempre la postura de la espalda. 2. Si ya sienten que en el quinto pero no pueden más, háganlo a 5 solamente. Yo siento que me tirita el pie. Descanso. Descanso, descanso. Muevan un poquito las piernitas. Ahí se puso buena la música. Vamos. Última. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Concentrado. Acuérdense que este es su momento. La idea, si alguien los está acompañando, que realice los ejercicios con ustedes. No que esté ahí, mira abuelita, o mira la olla, mira esto, mira lo otro. No, dedíquense a realizar ustedes los ejercicios. Hasta ahorita que tenemos es de ustedes, para ustedes y por ustedes. 6, 7. Así que en este rato concéntrense en ustedes, eviten tener distracciones que los puedan... Nos vamos arriba. Aquí, señor director, se nos puede cambiar la cámara hacia arriba. Nos ponemos de pie, ahí sí. Vamos a dar pataditas atrás. Lo importante de este ejercicio es: voy atrás, mantengo la posición derecha, la rodilla, si se dan cuenta, no se flexa. El movimiento que no tengo que hacer es doblar la rodilla, no. La pierna derechita, patadita atrás. El movimiento sale de la cadera. Cuando voy con la pierna hacia atrás, no inclino el tronco hacia adelante, sino que me mantengo derecho. Ya estoy acá, cuando voy atrás no me inclino hacia adelante. El otro día estábamos haciendo elongación y hicimos este ejercicio. Pero hoy día lo que queremos es fortalecer el glúteo, los músculos que están alrededor de nuestra cadera. ¿Ya? Así que vamos a ir atrás. 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, concéntrense en usted. 7, vamos. 1, 2, siempre con la ayuda de algún implemento. No hagan este ejercicio ustedes solos. 3, 4, 5, 6, 7. Descanso. Si quieren, tomen su agüita por mientras. Yo voy a tomar agüita.
Porque es necesario, así también le doy el pie a ustedes, porque a veces yo les digo tomen agua y no toman. Entonces si ven a alguien más que está tomando agüita y lo van a hacer. Suele pasar eso, no sé por qué. A mí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansa, acuérdense mantener la postura siempre derechito. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, descanso un poquito, nos queda la última. Después vamos a trabajar un poquito también el tren superior, pero nos vamos a enfocar más, yo les dije, en la zona media y tren inferior, pero para que descanse un poquito, vamos, comiencen. Vamos a hacerlo, vamos a poner un poquito más de brazo, que nunca está de más también. 5, 6, 7. Vamos, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, nos volvemos a sentar en nuestra sillita. Espalda derechita. Bracitos en esta posición en L. No van aquí, no van pegados al cuerpo. Abiertos, separados en L. Manitos arriba, como cuando dicen, manos arriba. Ahí, manos arriba, se quedan con los codos. Vamos a juntar y abrir. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a hacer rápido. Como no tenemos peso, lo vamos a hacer un poquito más rápido que la vez pasada cuando trabajamos este ejercicio. ¿Ya? Vamos a abrir y a cerrar. ¿Ya? Así que preparados, comenzamos en 3, 2, 1, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando hacemos este ejercicio, ustedes traten de hacerlo bien. Si no van al ritmo mío, no importa, hagan las 7 a su ritmo. Yo después siempre en el descanso les hablo un poquito para que ustedes descansen y si alguno se quedó atrás, lo haga, si alguno quiere tomar agua, lo haga. Y no se pierdan la clase, no hagan las cosas apuradas y la hagan mal hechas. Vamos. Codito lo más juntos que se pueda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Después descanso. No es que abro y me quedo, no. Termino mi ejercicio y descanso. ¿Ya? Siempre tengan conciencia del movimiento, conciencia de su cuerpo, de qué están haciendo bien, de qué están haciendo mal. De qué puedo o no puedo hacer, si puedo a lo mejor hacer la extensión completa y si puedo no, hasta donde pueda, pero ahí hágalo bien, ¿ya? Vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, descanso. Ahora ya las piernas están descansaditas. Voy a apoyarme bien en la sillita, a separar de un movimiento las piernas y a juntarlas de un movimiento. 1, 1. Si me cuesta demasiado, lo hago de 2. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Háganlo ustedes como les parezca mejor, como para ustedes sea más fácil. Y para mí, no me... Bueno, igual a lo mejor me cuesta un poquito, pero lo puedo hacer. 1, 2. 1, 2. Así es el ejercicio. Es que el ejercicio que estamos haciendo. Pero si usted no puede, le duele, siente que no puede levantar las piernas, a lo mejor está muy incómodo para realizar el movimiento, acuérdense también de estar sobre una silla plana, no sobre un sillón, porque el sillón nos tiende a aplastar, entonces ahí cuesta más. Lo hago en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y lo hace a su ritmo. En el rato que nosotros estamos haciendo las 7 aperturas, usted está ahí. 1 y 1 es izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ya? Están las 2 opciones. Ustedes deciden cuál realizar. Comenzamos, vamos. Vamos a hacer 10 mejor. 1. Vuelvo. 2. Vuelvo. 3. Vuelvo. 4. Espalda derechita. 5. 6. 7. 8, 9,
10. Descanso. Tomen agüita nuevamente, yo les digo, si quieren. Yo voy a tomar agüita. Es necesario mantenerse hidratado todo el día, no solamente cuando estamos haciendo ejercicio. Y ustedes no solamente el mate. Pueden hacer agüitas saborizadas con limón, que por lo general ustedes tienen harto cítrico en su casa, tienen hartos árboles, limón, naranja, le pueden poner adentro, armar en la mañana y le pueden poner menta y esa, o en la noche, y esa agüita el otro día les queda rica para tomársela durante el día. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recuerden que son 10, 9, 10. Descanso un poquito. Si quieren de nuevo, tomen agüita, tomen de pequeños sorbos. Si son malos para tomar el agua, empiecen a incorporarla de a poquito, en pequeños sorbos. Terminamos que no tengo sed, tomo un poquito, no me va a hacer daño. A veces pasa cuando uno no quiere agua y toma mucha agua, después claro, te duele la guata, te sentís mal. Pero si uno empieza a poquito, no pasa nada. Vamos, últimas 10 y cambiamos de ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descansen un poquito. Ahora vamos a hacer movimiento de brazos. Vamos a ir 10 círculos hacia adelante, 10 círculos hacia atrás y voy a descansar. Sin peso, acuérdense lo que decimos con peso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Súper bien. Recuerden que si no tenemos patologías asociadas a alguna artrosis, artritis, algún otro enfermedad, alguna patología diagnosticada, no sé, que puedan tener en el hombro, tienen que hacer los ejercicios, a lo mejor háganlo un poquito menos, pero realícenlo. Hasta que no, acuérdense la ley, aplicar la ley del no dolor. Llego hasta donde me duela. ¿Ya? Vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Muy bien, nos queda la última y después cambiamos el ejercicio. Ahí relájese si quiere, baile en su puesto. Hoy hasta los bailes se pueden hacer sentaditos en el puesto, ¿ah? Así que no hay excusa. Vamos, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, descanso. Nos vamos arriba ahora. Nos vamos a poner de pie. Señor director, si puede cambiar la cámara hacia arriba. Eso, ahí sí, porque nos vamos a poner de pie ahora. Manitos van a ir cruzadas en el pecho y yo me voy a poner de pie y me voy a sentar. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo hacen, algunos muy rápido, pero lo vamos a hacer, vamos a tratar de ir todos al mismo ritmo esta vez. ¿Ya? Cuando tengamos la bandita elástica, la vamos a poner en el pie y le vamos a poner un poquito más de resistencia. Así que por ahora, a sacar ñeque, a sacar fuerza con el propio peso de nuestro cuerpo. Después ya le vamos a ir agregando un poquito más de resistencia. Vamos, arriba. 1. Vamos a hacer 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Muy bien, ahí sí descanso un poquito, espero haya estado súper bien, lo hayan podido hacer todo este ejercicio y recuerden, me pica la nariz. Recuerden que si no pueden, no sé, pues hagan unas 7, si me cuesta demasiado, si tengo problemas para caminar solito, traten de hacer unas 3 o las que puedan, pero vayan haciéndolo. Y después si quieren le ponen un poco de ayuda, pero traten de hacer las más que puedan ustedes solitos. Ya, nos vamos arriba nuevamente. Vamos, manitos cruzadas en el pecho. Voy arriba. Subo. 1. Ahí me habían cortado la cabeza. Ahí aparecí. 2. 3. 4. 5. Tómese su tiempo. 6. 7. 8, 9, 10. Quedo ahí sentadito, nos falta la última. Descansen, vayan tomando agüita. Siempre es repetitivo esto, pero yo siempre lo hago. En todas mis clases, que tomen harta agua. Y yo los entiendo, yo también soy mala para tomar agua. Entonces siempre hay que incentivar a que se tome un poquito más de agua. Yo trato aquí en la clase a tomar la mayor cantidad de agua que pueda, porque después en la casa me cuesta mucho. Ya, vamos, últimas 10 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Excelente, excelente. Vamos a hacer un poquito de movilidad también. Manitos a los costados. Voy a tratar de llegar. Voy como un péndulo. Abajo y vuelvo. Abajo y vuelvo. Pero esto es lateral. No quiero que se vea que estoy yendo hacia adelante con el tronco y ahí. No. Traten como de inclínense hacia la pata de atrás de la silla. Porque si nos inclinamos hacia adelante, no. Traten como de inclinarse levemente hacia la pata de atrás. ¿Ya? Vamos, comenzamos. 1, no lo hagan rápido, vuelvo. Salgo al otro lado, vuelvo. Vamos. 3, 4. Mientras estamos realizando actividad física, siempre vayan combinándolo con la respiración. Ya no es bueno hacer actividad física y realmente estar ahí y aguantar el aire y no respirar y hacer el ejercicio. No, respiren siempre. Vayan, tomo aire. Voto. Tomo aire. Turu. Llego al centro, descanso un poquito. Si me mareo, si estoy mareadito, no realicé mejor el ejercicio. ¿Ya? Vamos, nuevamente. Por eso es importante también mezclarlo con la respiración. A veces nos falta un poquito el aire y nos tendemos a marear un poco. Vamos. A ver. Vamos, y siéntase motivada por Juan Antonio Labra, que les dice a mover, muévase, muévase. Descanso. Me dan ganas de bailar con Juan Antonio Labra. Vamos, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta canción igual me gusta, pero me gusta más en español.
Última. Ahora sí, nos vamos arriba y vamos a realizar el último ejercicio de la clase. Aquí voy a ir, abro y junto. Abro y junto. Aquí derechito para que me vean, estamos de frente. Voy a abrir y a cerrar. Hasta donde puedan, que no se le la de la cadera. ¿Ya? Si yo llego hasta aquí porque siento que más arriba ya empieza la de la cadera, no. Hasta ahí llego nada más, ¿ya? Vamos. 1, concéntrense en ustedes, escuchen mi voz solamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, cambio el otro. Vamos a hacer 8 de este. 1, 2, hicimos 7 del Renato. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso un poquito ahí. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al tiro sale la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso un poquitito, toma agüita si quiere. Vamos, tercera ya y terminamos. 1, último esfuerzo, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. 1. Ustedes tienen que sacarse ese mito de la cabeza que los jóvenes solamente entrenan, los jóvenes solamente necesitan tener un cuerpo firme, un cuerpo fitness, un cuerpo hermoso. No, nosotros ya ahora entrenamos por salud, no por vanidad, no por estética. Vamos, descanso y un fuertísimo aplauso para ustedes. Ahora vamos a elongar un poquito, sentaditos. El hongo derechito, empezamos de arriba hacia abajo como siempre. Vamos. Manito a la carita, nos vamos atrás. Hay que mantener, yo no sé si ustedes elongan o no en sus casas, así que todas las clases yo les hago elongaciones. No solamente enfocadas al grupo muscular que estamos trabajando, sino que también de repente en otras articulaciones que no trabajamos, pero hay que mantenerse activo. Vamos. Atrás. Vamos, suavecito. Giro el tronco hacia atrás. Trato de apoyarme la manito en la silla, acuérdense. La cabeza acompaña el movimiento. No me miren a mí, yo estoy aquí en la misma que ustedes, doblada. Suelto suavecito, vuelvo al centro y hago el cambio. No vengan a bailar, yo estoy segura que a ustedes igual. A la señora Inés con la señora América. A la señora Eliana. Estoy segura que le quiero dar ganas de bailar. Vuelvo al centro. Adelanto la cadera un poquito de la silla. Abrazo. Y ahí abrazamos la piernita lo más fuerte que se pueda. Estiramos los músculos de la espalda. Separo. Vuelvo arriba. Vamos, piernita puesta sobre la otra. Toco una mano el tobillo, la otra mano la rodilla y ahí mantengo derechito.
Cambio. Espalda derechita siempre. Yo les di la opción, si no pueden hacer este tipo de elongación, aquí junto a las piernitas y me ayudo a separar las piernas. Vamos. Pie adelante, punta de pie mirando hacia el techo. Adelanto, acerco ahí el tronco, pecho abajo, espalda derechita, ¿no? Así. Espalda derechita, abajo. Y ahí estoy seguro que lo van a sentir porque yo estoy sintiendo que está estirando la parte posterior de la pierna. Vamos arriba, cambio. Entonces ustedes también lo están sintiendo ahí como o sea, la elongación la están sintiendo. Voy al centro. Vamos, tomo aire arriba. Estiramos los bracitos hacia el cielo lo más que se pueda. Tomo aire, siempre respirando. Acompañar el movimiento de inhalación y exhalación. Vamos, bajo. Soltamos. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Muy bien. Espero le haya gustado la clase del día de hoy. Espero hayamos estado todos conectados a esta horita por YouTube o por el canal 5 acá de Quillón. Desde acá yo les mando como siempre un fuerte abrazo a todos. Ya nos podremos abrazar alguna vez, algún día. Nos podemos abrazar nuevamente. Ahora por el momento se los mando aquí virtual. Un abrazo nada más y un beso grandote. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.